Hola, hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos de regreso a un Relato de Ti podcast. En esta ocasión estamos en nuestra segunda parte del final de temporada y voy a estar yo, Jimena, acompañándolos el día de hoy. Este capítulo va a ser un poco más corto porque, como saben, es un final de temporada y como pudieron ver en redes sociales, les puse un cuadrito ahí para que me hicieran algunas preguntas, comentarios, lo que sea, y eso es de lo que voy a estar hablando el día de hoy. Es un poco diferente, ya lo vieron la semana pasada con Mariette, pero pues bueno, ahora será conmigo. Primero que nada les quiero agradecer mucho porque llevamos 25 capítulos y ahora estos dos finales de temporada, pero les queremos agradecer mucho porque 25 capítulos, aunque no parezcan tanto, es muchísimo. Y más porque lo hemos logrado hacer gracias al apoyo de todas las personas que nos escuchan y así. Entonces, realmente se los quería agradecer, primero que nada. Y esta es nuestra manera de agradecerlos, haciendo un capítulo para que nos conozcan un poquito mejor de manera individual. Primero fue Mariette, como ya les comenté. Si no lo vieron, vayan a verlo. Y en este capítulo, pues bueno, soy yo. Y va a ser un gusto contestar las preguntitas que me hicieron. Algunas se parecían un poco, entonces las unifiqué, pero pues vamos a empezar. Voy a empezar con esta porque me pareció muy interesante. Creo que no hemos hablado tal cual de este tema, entonces me pareció muy interesante iniciar con esto. Y alguien me preguntaba cuál es el proceso después de una ruptura. Hemos hablado evidentemente de las rupturas, etcétera, pero creo que específicamente no hemos hablado de este tema, que es ¿cuál es el proceso? ¿Cuál es el proceso después de una ruptura? ¿No? Creo que alrededor de este tema hay muchos mitos que vemos en redes sociales, muchas, voy a llamarle fantasías que vemos en redes sociales, personas que te comparten en redes sociales, ¿no? En los reels que terminaron y están en su glow up y no mejor que nunca, etcétera, ¿no? Pero la realidad es muy diferente de eso. La realidad es que una ruptura es igual a un duelo. Más bien, se vive un duelo. Es una pérdida fuerte y por ende lleva un proceso. Entonces, para los que no sepan, hay 5 fases del duelo. Cuando hay una ruptura, también llevamos este proceso de duelo, porque estás perdiendo a una persona que amabas, a una persona con la que te veías probablemente a futuro, donde había cariño, donde había recuerdos, ¿no? Es exactamente pues es un proceso de duelo, es un cambio. Entonces, para los que no saben, les voy a platicar un poquito de las 5 etapas del duelo. Está la etapa de la negación, etapa de la ira, etapa de la negociación, etapa de la depresión, etapa de la aceptación. Esas son las 5 etapas. La realidad es que muchas personas piensan, o esta es parte de los mitos que hay, que es un proceso lineal, ¿no? Primero voy a estar en negación, luego voy a estar enojado, luego voy a estar... No, la realidad es que no es así. La realidad es que ningún proceso de duelo y de dolor es lineal. Van a haber días que vas a sentir que, si lo vemos como en una escalera, me gusta mucho la analogía de la escalera en este tema, si lo vemos como una escalera, van a haber días que vas a decir, no manches, subí 5 escalones, pero igual al día siguiente algo pasa, tan simple como fuiste al súper y viste las papitas que comían juntos cuando hacían noches de películas. Y esos 5 escalones que habías subido, ese día igual vas a bajar 3. Entonces, no es lineal y tampoco es cierto que de la negación va a venir la ira y de la ira va a venir la negociación. No, porque va a haber días donde vas a estar enojado y puede ser que lo primero que sientas en el momento de el rompimiento, de la ruptura, sea
un enojo de qué hice mal, por qué ¿no? Y nunca tuviste la negación. ¿Sí me explico? O sea, y puede ser que la negación llegue 6 meses después. Entonces, la realidad es que no es lineal. Es un proceso que aparte es muy distinto para cada persona. Hay personas que van a durar con el dolor y el duelo mucho tiempo y van a haber personas que van a durar poco. Algo que es cierto es que también creo que en esto hay un poco de mitos que dicen que necesariamente llega al punto, la aceptación no es lo mismo que la superación. ¿A qué voy? Puede ser que nunca superes esa ruptura, pero la aceptas. Entonces creo que es importante mencionar esto porque hay muchas personas que piensan que la aceptación significa ya lo superé, ya lo olvidé, ya jamás vuelvo a pensar en esta persona. Y la realidad es que no. La realidad es que la aceptación es simplemente eso, aceptar que esta es tu situación, que esa relación no funcionó y seguir adelante, pero no necesariamente exista una superación, ¿ok? Entonces, sí me parece importante como aclarar esto. Entonces, ¿cuál es el proceso de una ruptura? Es llevar tu duelo y dejarlo vivir sin hundirte en él. Eso es como lo que yo les podría decir con todo esto que les platico. Vivir cada etapa del duelo como la tengas que vivir. Si primero estás enojado, después estás en negación, después estás en la etapa de la negociación, no importa. Siempre recuerda que no es lineal y no te castigues si hay un retroceso. Hace poco, una muy buena amiga mía pasó por una ruptura muy fuerte y recuerdo que ella me hablaba, ella vive en otro país, y ella me hablaba mucho y me decía, es que ayer estaba perfecta, ayer me sentía súper bien y hoy me siento fatal, y es que le hablé por teléfono y le pedí que me diera otra oportunidad y ahora me siento mal porque no debí de haber hecho eso. Y yo le decía, que creo que es lo que les quiero compartir a ustedes, yo le decía, no te castigues. No te castigues porque ayer estabas bien y hoy no estás bien. Y no te castigues por escribirle, no te castigues por hablarle, porque es parte del proceso. Y o sea, evidentemente a ella, dándoles el ejemplo de esta amiga, ella ahora está viviendo justamente esta parte final, esta parte de la aceptación. Claro que me dice, hay veces que todavía pienso en él y yo le digo, pues está bien. Me dice, pero ya no lloro y pienso en él y ya sé que tomé la decisión correcta al terminarlo. Entonces, como que creo que eso es lo más importante, darnos cuenta que va a haber días donde les vamos a escribir, vamos a hablar, vamos a pensar en ellos, vamos a llorarles y va a haber días que no. Y cada vez, conforme va pasando el tiempo, es más fácil. Pero no vivamos en el engaño de pensar que eso, ¿no? Que es lineal, que siempre vamos para adelante y siempre estamos subiendo la escalera, cuando en realidad a veces subimos, a veces bajamos. Y también creo que es importante esta parte de decir, no te castigues cuando hay un retroceso. Entonces, ese es el proceso después de una ruptura. Es sentir lo que tienes que sentir, sin quedarte atorado, porque también si te quedas atorado en esta ruptura y vives el proceso del duelo, nunca vas a salir de ahí. Entonces, es justamente eso, el proceso de una ruptura o sea, el proceso para superar una ruptura es vivir el duelo como lo tengas que vivir, pero siempre siguiendo adelante. Aunque haya un retroceso, ve hacia adelante porque sabes que aunque bajaste 3 escalones, mañana vas a subir 5 más, ¿no? Entonces siempre hay una mejora, aunque no sea lineal. Eso es como lo que yo les comentaría sobre eso. Otra de las preguntitas que me pusieron ahí fue una frase o afirmación que te ayuda a mejorar tu autoestima. Yo les voy a compartir 2 frases que me ayudan muchísimo a mí. Voy a ser súper sincera. Yo tuve, en especial en mi adolescencia, viví un proceso muy difícil con el tema de mi cuerpo y
mi autoestima, ¿no? Entonces, esto se los comparto porque realmente lo viví y estas son las frases que a mí me ayudan mucho, en especial porque yo soy una persona que le gusta complacer a los demás. Soy muy complaciente. Entonces, eso siento que el ser tan complaciente no me ayudaba en el tema de la autoestima, porque yo esperaba como la aprobación de los demás o el no fallarle a los demás. Pero estas dos frases que les voy a dar son como las frases que a mí más me han ayudado para esta construcción de la autoestima y para recordarme que está bien. Está bien pensar en mí, digamos. Una es, sé tú mismo. Las personas no te tienen que querer, pero a ti no te tiene que importar. Esa es como mi frase base del día a día y es tal cual. Sé tú mismo. No todas las personas te van a querer. No todas las personas les vas a agradar, pero a ti no te tiene que importar. Si a alguien no le agradas, no te tiene que importar. Entonces creo que eso a mí me ha servido mucho porque me acuerdo que si digo que no a algo y a esa persona, a la persona que le dije que no le molesta, sé que no queda en mí. Y creo que esto es importante porque yo personalmente, les voy a dar un ejemplo. Mi personalidad, no soy una persona que le guste mucho ir de antro y la fiesta y tomar y así. Eso es muy personal. Y tengo amigos que les encanta y les gusta mucho ir a los bares y beber y etc, etc. A mí personalmente no es mi hit, no me fascina. Y antes lo hacía para decir, ay, es que si no van a creer que no quiero salir con ellos, etc, etc. Llegó un punto en el que dije, ¿sabes qué? No lo disfruto, me la paso mal, me siento muy mal al día siguiente, etcétera, etcétera. Entonces, a partir de ahora, no lo voy a hacer si no quiero. Y sí, es cierto, muchas personas me dejaron de buscar debido a esto, a que yo les decía, no, eso no me gusta. Pero las personas que se quedaron son las personas que más vale la pena. En este caso, para mí, la aprobación de los demás afectaba mucho mi autoestima y por ende siempre que alguien dejaba de hablarme o alguien se molestaba conmigo, mi autoestima se iba al suelo. Y cuando empecé a cambiar esta forma de pensar y decir, a ver, yo soy así, las personas no me tienen que querer haciendo así, o sea, pueden decir, no me gusta eso, pero a mí no me tiene que importar. Entonces, esa es como una de mis frases básicas. La otra es, y de hecho la tengo tatuada, y es que el corazón es una carga pesada. Porque esto te ayuda a la autoestima, y lo voy a explicar. Esta frase ayuda mucho a crecer tu autoestima porque sabes que todos los sentimientos que tienes y todos los sentimientos que te guían, el sentirte, estoy inventando como en mi caso, que si estoy gorda, que si estoy flaca, que si el cuerpo, que si no. Yo sé que esos son sentimientos que carga mi corazón, pero sé que eso nada más me hace fuerte. Entonces, sí, el corazón es una carga pesada, pero vale la pena, ¿no? Para mí eso me ha ayudado, el saber esto, el decir, sí, sí tengo estos sentimientos y sí, sí son pesados, pero eso me ha ayudado a ser más fuerte, me ayuda muchísimo, muchísimo, me ayuda muchísimo con mi autoestima. Entonces, esas son como las dos frases que a mí me ayudan mucho. Otra que me gusta mucho, que les quiero compartir hoy, es el amor propio es un viaje, no es el destino. ¿Y a qué voy con esto? El amor propio se va construyendo poco a poco. No puedes levantarte una mañana y decir autoestima al 100. No, la realidad es que no. La realidad es que la autoestima se va construyendo poco a poco. Se construye con las cosas que te dices en el espejo todas las mañanas. Se construye con la intención que le pones a tu día a día. Se construye con las cosas que haces por tu bienestar. Se construye con las personas que te rodeas. Así es como se construye la autoestima. Pero la autoestima, como lo dice esa frase, es un viaje.
no es un destino. No es ya llegué al punto de mi autoestima y ya estoy al 100, porque es algo que tienes que ir construyendo y que va a haber días que igual y mi problema de autoestima, que es el cuerpo y el peso, puede ser que llegue un día que ya no lo sea, pero ahora sea algo diferente. Entonces, por eso es un viaje constante, es un construirlo constantemente. Entonces, bueno, ese es lo que yo te recomendaría a la persona que me preguntó esto. Otra como consejo que les daría con este tema de cambiar el autoestima y más bien construir el autoestima y cambiar nuestra forma de ver las cosas, a mí me ha servido muchísimo, se los voy a enseñar, es hacer un diario de gratitud. Yo lo hago literalmente todos los días en las mañanas. A mí me ha ayudado muchísimo, la verdad. No se los voy a negar, me ha ayudado muchísimo. ¿Cómo funciona el diario de gratitud? Tú en las mañanas te despiertas, escribes 3 cosas de las que estás agradecido, 3 cosas que quieres hacer bien ese día o mejorar ese día y afirmaciones positivas. Entonces, por ejemplo, estoy agradecida por mi cuerpo, por mi... estoy inventando por mi hogar, por mis amigos. Y esto nos ayuda a cambiar esta perspectiva negativa que tenemos. La verdad es que a mí me ha servido mucho hacer mi diario de gratitud desde que lo llevo haciendo 2 años y la verdad es que me ha servido muchísimo y me ha ayudado mucho a ver las cosas mucho más positivas. Y eso hablo en general, tanto en mi persona, o sea, como lo que yo tengo, como lo que puedo ofrecer. Y me ha ayudado mucho como a ver las cosas, digamos que con un lente diferente. Entonces, a mí eso me ha servido mucho, incluso en el área de la autoestima, se los digo, y se los recomiendo mucho. Y bueno, a ver, vamos a ver la que sigue. Alguien más me pidió recomendaciones de libros que ayuden con la soledad o la soltería. Hace mucho, no sé si recuerden o lo hayan visto, les recomendé un libro que, como les mencionaba en esa historia, lamentablemente está en inglés, solo está en inglés, ese no tiene traducción. Para los que hablen inglés, se los vuelvo a recomendar. El libro se llama How to be Single and Happy, Science-Based Strategies. El libro es escrito por la psicóloga Jennifer Tates. Este libro, de verdad se los digo, lo amo y lo adoro con todo mi ser. Es un libro que he leído millones de veces porque yo personalmente, esto es yo personal, soy una persona sumamente... Sí, soy una persona que tiene mucho la parte emocional, pero también la parte lógica. Yo necesito que mis emociones me las expliquen con lógica, con esta parte de ciencia, digamos. Entonces, yo soy mucho a investigar como esta parte de a ver qué estudios hay que me hablen de este tema, qué estudios hay que me hablen de este tema, qué estudios hay que me hablen de este tema. Como saben, la psicología ya se considera una ciencia que puede ser estudiada y comprobada. Entonces, hay realmente muchos estudios que pueden demostrar muchas cosas, ¿no? Entonces, este libro específicamente tiene la parte, cómo explicar la parte emocional de un tema, la parte lógica de un tema tan emocional. Me hice bolas ahí. La parte lógica de un tema tan emocional. ¿Y a qué me refiero con esto? Este tema de la soledad, de la soltería, es sumamente emocional, ¿no? Es algo que, les voy a ser sincera, a mí me mueve mucho. Como ya les he comentado en varios episodios, a mí me cuesta mucho trabajo hacer cosas sola. Estar sola me cuesta mucho trabajo. Estar grabando este capítulo sola me está costando muchísimo trabajo. Esta es como la 3ª vez que lo grabo, ¿no? Entonces, es algo que creo es sumamente emocional, porque este tema de hacer las cosas sola y la soltería atrae muchos miedos en muchas personas, ¿no? El qué dirán, el estoy quedándome atrás, mi futuro, ¿no? La incertidumbre de qué va a pasar, etcétera, etcétera. Y
este libro me encanta porque este tema tan emocional que es la soledad y la soltería, lo explica y lo atiende de una manera muy lógica, basado en ciencia. Porque este libro no trata de cómo conseguir pareja, de cómo enamorar a alguien. No, cero, para nada. Este libro literalmente habla de cómo ser feliz siendo soltera y estando sola. O solo. Soltero, soltera, soltero. Y cómo aprender a hacer las cosas por uno mismo y ser feliz por uno mismo sin importar tu situación sentimental. Entonces, este libro yo lo amo. Jennifer Tate es una de mis psicólogas favoritas. Tiene varios libros y todos me encantan. Ella me parece sumamente, digamos que es alguien a la que admiro demasiado. Es una psicóloga que basa mucho su práctica en el área de mindfulness y toda esta área de psicología positiva que a mí me fascina. Entonces, bueno, les recomiendo mucho este libro. Como les dije, solo está en inglés, pero quien lo pueda leer, se los recomiendo. Otro libro, y este sí está en español, que les recomiendo muchísimo, es El arte de estar solo, escrito por Benjamin L. Jensen. Este libro habla de la soledad como una fuente de fortaleza y autodescubrimiento. Es ver la soledad desde un lado positivo y de crecimiento. Este libro me encanta, también lo he leído varias veces, se los recomiendo mucho. Les digo que este libro ayuda mucho en este tema de aceptación de tu situación de soledad o de soltería o lo que sea, pero visto desde una manera de construirte a ti mismo, de descubrirte a ti mismo, de amarte a ti mismo, de crecer tú mismo, ¿no? Sin la ayuda de nadie más. Este libro me parece también increíble. Este sí está en español, se los recomiendo muchísimo. Es un libro maravilloso, a mí me encanta. Entonces, se los recomiendo. Y otro libro que les recomiendo, vuelvo de nuevo, este libro solo está en inglés. Tristemente no lo he encontrado en español, no sé si existe en español. Pero este libro se llama Beauty in the Stillness. Se los enseño, aquí lo tengo. La verdad es que casi no leo en libros físicos, tiendo a leer mucho en Kindle. Este libro sí lo tengo en físico porque me gusta, porque me gusta mucho. Sí, como que leerlo de vez en cuando. Este libro está lleno de frases dependiendo del tema. Entonces, este libro me encanta porque puedes literalmente abrirlo y decir, hoy me siento... estoy inventando, hoy me siento solo. Entonces lo abres en la parte de soledad y lees la frase que te sale. Entonces, digo, esto es un poco este libro, ¿no? De self-love, ¿no? Entonces dices, hoy quiero algo que me ayude a quererme más a mí mismo, ¿no? Entonces lo abres ahí y abres alguna de las frases que vienen en esa sección y la lees. Y la verdad es que me gusta mucho este concepto como de no tener que hacer un libro que tienes que leer de inicio a fin ni nada. Entonces me gusta eso muchísimo. Por ejemplo, aquí dice son frases sobre curación, perdón. Me quedé pasmada. Sobre curación, ¿no? Entonces vuelvo a lo mismo. Abres, dices, agarro me gustó, lo lees y ayuda mucho. La verdad es que yo tiendo a hacer mucho eso. Veo cómo me siento ese día, ¿no? Entonces, por ejemplo, digo, no, pues hoy me siento un poco derrotada, bla, bla, bla. Entonces dices, bueno, ¿no? En la parte de on healing, ¿no? Y ahí busco una frase. Hace poco perdí a mi abuelita. Yo era muy unida a ella. Y me pasaba mucho que despertaba después de que falleció. Me despertaba muy triste, así, y me iba a mi libro, me iba en esta parte de curación, de sanación, y abría y leía una frase y parece que no, pero me ayudaba. Son poemas, son frases, entonces
leía uno, por ejemplo, y me ayudaba mucho. Entonces, este libro me gusta mucho por esa razón, porque como que puedes leer dependiendo de cómo te sientes. Entonces, se los recomiendo si hablan inglés también. Eh, y bueno, esos son los 3 libros que les recomiendo en esta ocasión. Otra de las preguntas que me hicieron, y de hecho va a ser la última, es ¿por qué es tan difícil olvidar a alguien que sabes que no te hizo bien o que te hizo mucho daño? Fíjense que este es un tema complejo porque sí tiene que ver un tema neuronal. Cuando las relaciones son tan intensas, crean una secreción de hormonas mucho más grande. Entonces hay hormonas que empiezan, por ejemplo, si todo el tiempo estás en un nivel de estrés, etc., 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 tu cuerpo produce mayor número de hormonas para crear este tipo de sentimientos, ¿no? De ansiedad, de depresión, etc., etc. Entonces, cuando las relaciones son muy conflictivas todo el tiempo, tu cuerpo tiende a estar produciendo una mayor cantidad de hormonas. Y esto, en el momento que pierdes esa persona, tu cuerpo le cuesta más trabajo volver a la regulación de esas hormonas. Y más cuando tenemos como ciertos aspectos emocionales que nos siguen afectando. Entonces, una de las 5 razones por las cuales puede ser más difícil olvidar a una persona, ya les dije esta parte neuronal, la parte de las hormonas, pero viene a partir de pensamientos, lo que nos lleva a que nos cueste más trabajo, ¿no? Una de esas cosas puede ser, por ejemplo, idealizar a tu expareja. Si durante tu relación siempre idealizaste a esa persona, cuando la pierdes, esa idealización se queda, ¿no? Ay, es que íbamos a hacer esto, es que con él me iba a casar y es que con él iba a tener hijos. Es mucho más difícil, por más que te haya hecho daño, de verdad, por más que te haya hecho daño, es muy difícil simplemente volver esa percepción o esa fantasía o esa idealización que tenías de tu pareja a lo que es la realidad, ¿no? En la realidad es que me hacía daño, me decía que era ¿no? Entonces, cuando nos enfocamos solamente en las virtudes de la otra persona y pasamos por alto sus defectos durante la relación, sin importar el daño que nos hacía, vas a seguirlo haciendo una vez que terminas. Es difícil romper ese ciclo de un día para el otro. Vuelvo a lo mismo, lleva un proceso. Entonces, una de las razones por las que puede costar mucho trabajo superar a alguien que te hizo daño es esta parte de la idealización. Tú idealizabas a tu pareja sin importar el daño que te hacía. Lo otro es idealizar el pasado que compartieron. Voy a volver a un ejemplo que les di antes. Mi amiga que terminó con su pareja y que la verdad es que su proceso de duelo fue muy difícil y muy largo. Ella fue la que terminó la relación y aún así le costó mucho trabajo. Y la cuestión fue que ella vivía, como les dije, en otro país, en un pueblo muy pequeño, donde se lo encontraba en todos lados, donde a pesar de que habían terminado y él no le dirigía la palabra, porque así fue, se lo encontraba en todos lados. Iba al café y ahí estaba, iba a la biblioteca y ahí estaba. Entonces, se acordaba de las cosas que vivieron juntos en ese pequeño pueblo y aparte se lo encontraba por todos lados. Entonces, esos recuerdos de lo que compartió con él no los podía dejar ir porque lo encontraba por todos lados donde alguna vez estuvieron juntos. Entonces es más difícil dejar ir esa relación. De hecho, ella se mudó a otro pueblo de donde vive y le ha sido más fácil y más llevadero ahora el proceso y cada vez está mejor, ¿no? Entonces, hay veces que la memoria nos puede traicionar un poco y distorsionar la realidad, porque cuando terminas con una persona y vuelvo a lo mismo, idealizabas a esta persona y luego pasas por la misma, estoy inventando, por el mismo café al que iban todo el tiempo,
pero tú habías idealizado el momento. No estabas pensando en el daño que te hizo, estabas pensando en, ay, qué bonito nos la pasamos en este café. Y eso hace que sea un poco más complejo poder superar a esa persona, porque estás idealizando los momentos juntos y a la persona, ¿no? Entonces, ¿no? Ok. Otra de las cosas que pueden causar que se dificulte el poder superar a una persona que te hizo daño es la disonancia cognitiva. Les voy a explicar qué es la disonancia cognitiva. La disonancia cognitiva ocurre cuando nuestras acciones y creencias entran en conflicto. Aunque sabes que esa persona te causa dolor y que mantenerla en tu vida es perjudicial, todavía sientes afecto por ella. Esta discrepancia que genera una tensión interna en tu mente, porque tu mente intenta resolver a veces al justificar o minimizar el comportamiento tóxico del otro para aliviar el malestar. Este conflicto interno haría que pienses constantemente en esta persona con el objetivo de encontrar una manera de alinear tus sentimientos con la realidad de sus acciones. En lugar de avanzar, te encuentras atrapado, atrapada o atrapada en un ciclo de justificaciones y realizaciones y racionalizaciones que perpetúan el apego emocional. Esa es otra de las razones. La otra son dependencias emocionales, literalmente apegos a esa persona de manera emocional. La dependencia emocional, les voy a decir así como dice aquí, se define como una necesidad extrema de afecto y contacto continuo con la pareja. Este tipo de apego es fuerte en relaciones tóxicas. A pesar del daño causado, alguien dependiente siente que necesita a su pareja para afrontar la vida. Esto genera un miedo constante al abandono, la soledad, el rechazo y al no ser querido. Por ello, sitúan a su pareja en una posición prioritaria en sus vidas, idealizándola y asumiendo un rol de subordinado y sumiso. Como les digo, esto es difícil de romper porque literalmente es un ciclo que implica trabajar en el autoestima, aprender a encontrar felicidad y satisfacción propia. Cuando existe este tipo de dependencias, es todavía más difícil superar a esta persona. Por más que te haya hecho daño y por más que te haya lastimado, es mucho más difícil porque existe una dependencia a esa persona. Y otra de las razones por las que cuesta trabajo superar a alguien que te hizo daño es que no hubo un cierre apropiado en la relación. Relaciones que terminaron abruptamente, que terminaron en ghosting, que la persona simplemente del día a la mañana te terminó y nunca te volvió a dirigir la palabra, que te bloquean. Este tipo de relaciones como que no concluyen de la manera correcta, pueden causar que sea difícil seguir adelante porque no hubo un cierre en este proceso. Para avanzar puede ser útil buscar formas de obtener un cierre simbólico. Si no puedes tener un cierre con la persona en sí, puedes tener un cierre simbólico contigo mismo, por ejemplo, escribiendo una carta y quemándola, deshaciéndote de las cosas que te dio esa persona durante la relación, ir a terapia. En realidad, incluso cuando existe una dependencia emocional, se sugiere ir a terapia para romper también ese ciclo, pero cuando no hay un cierre también, porque el hablar con alguien te puede ayudar a hacer este cierre sin necesidad de la otra persona, ¿no? Entonces, les digo, a escribir alguna carta y quemarla o cosas de esas, pero quiero ser muy clara, cuando hubo un daño hacia ti, no necesitas que esa persona te lo diga, no necesitas que esa persona venga y te diga te hice daño. La realidad, y esto se lo escuché, tristemente no me acuerdo en dónde lo escuché, se los voy a buscar y les comparto eso, pero es muy cierto, no necesitas que la persona que te hizo daño te diga te hice daño. Lo que necesitas es aceptar el hecho de que te hizo daño y seguir adelante. Entonces no necesitas a la persona para eso, ¿sale? Y pues bueno, eso es lo que les quería compartir. Creo que es importante que cuando existe una dificultad para cerrar una relación de este tipo,
donde hubo, no necesariamente hablo de cosas como más serias, me refiero a cuando hubo algún tipo de daño, que era una relación tóxica, etcétera, etcétera. Si ves que te está haciendo muy difícil seguir adelante y olvidar a esa persona, siempre es recomendable buscar ayuda, hablar con alguien, con un psicólogo, lo que sea, porque esto te va a ayudar a seguir adelante. Nunca, nunca, nunca es recomendable quedarte estancado en una emoción. Porque cuando te quedas estancado en una emoción y dejas de avanzar, todo en tu vida se empieza a estancar también. Entonces, mi recomendación en todos estos temas como de la soledad, la soltería, rompimientos, ¿no? Todo esto es, si ves que te empiezas a quedar estancado en una emoción, sigue adelante. Habla con alguien, ve a terapia, busca algún tipo de actividad como yoga, meditación, etcétera, y ayúdale a tus emociones a empezar a moverse. Y pues sí, eso es lo que les recomiendo. Los vemos la siguiente semana. Ahora sí, Mariette y yo juntas. Espero que les haya gustado este momentito conmigo, donde les respondí sus preguntas y todo eso. Cualquier cosa, saben que nos pueden escribir directamente, ya sea yo o Mariette les contestamos. Y ya saben, síganos en Instagram, Facebook, TikTok, Spotify y YouTube para cualquier información y episodios y capítulos nuevos. Y nos vemos la siguiente semana.